Buenas noches a todas y a todos. Agradecer la presencia aquí en este acto simbólico, pero lleno de contenido, ¿no? Y de dignidad. Vamos a leer un pequeño manifiesto, yo por la Asociación Comunes y Luisa por la Asociación Pro Derechos Humanos, donde un poco recogemos el sentir de ambas asociaciones con respecto a lo que está sucediendo en Palestina, ¿no? La Asociación Comunes de Conil y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía estamos comprometidos con los derechos humanos, la vida y la dignidad de todas las personas. Por tanto, no podemos permanecer en silencio ante el genocidio que se está perpetrando en Gaza. Desde que Israel comenzó esta última ofensiva el 7 de octubre de 2023, la ONU ha denunciado más de 66.000 asesinatos. Se considera que más del 80% de estas víctimas son población civil y está acreditado el asesinato de 310 trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, el mayor número de muertos en la historia de la ONU, 120 académicos y más de 250 periodistas. Se considera que además de esta cifra, miles de cadáveres yacen aún bajo los escombros de los edificios bombardeados indiscriminadamente. El ejército israelí ha cometido una parte de estos asesinatos en puntos de distribución de alimentos, en escuelas, hospitales, ambulancias, campamentos de civiles y cárceles, violando con ello de manera muy grave los derechos humanos internacionales. Esta violencia criminal e injustificada ha llevado a la Corte Penal Internacional a exigir a todos los estados la detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La población desesperada y hambrienta de Gaza sigue enfrentándose a la inhumana disyuntiva de morir de hambre o arriesgarse a ser asesinada mientras intenta alimentarse y sobrevivir sin protección ni lugar al que poder huir. No podemos olvidar que la masacre que presenciamos no es un episodio aislado, sino el resultado de décadas de ocupación, apartheid y violencia estructural contra el pueblo palestino, reconocidas y denunciadas por múltiples organismos internacionales. El silencio o la tibieza de la comunidad internacional, así como el apoyo directo o indirecto a estas políticas criminales, convierten en cómplices a aquellos gobiernos e instituciones que, pudiendo hacer algo, no actúan. En un contexto mundial donde los conflictos armados aumentan y los presupuestos de defensa baten récords históricos, alzamos la voz para rechazar rotundamente no solo la guerra, sino toda lógica que promueva la militarización y el negocio de las armas, a costa del más absoluto desprecio por la vida humana. Por todo ello, consideramos de manera firme y sin matices el genocidio perpetrado contra la población palestina en Gaza, así como en todos los territorios palestinos ocupados. Exigimos el fin del genocidio en Palestina, su ocupación ilegal por parte de Israel, así como el retorno de las y los refugiados palestinos. Exigimos que el Estado español y la Unión Europea rompan sus relaciones con el régimen israelí y declaren un embargo militar completo a Israel, que incluya compra, venta y tránsito de recursos militares para el Estado de Israel. Exigimos que España se una a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra el régimen israelí por genocidio y que exija a la Unión Europea un posicionamiento claro e inequívoco en contra del genocidio del pueblo palestino. ¡Viva Palestina libre! ¿Alguien más quiere hablar? Israel asesina.
Europa patrocina, Israel asesina, Europa patrocina, Israel asesina, Europa patrocina. No es una guerra, Es un genocidio, no es una guerra, es un genocidio, no es una guerra, es un genocidio, no es una guerra, es un genocidio. Buenas noches a todas y a... Buenas noches a todas y a todos. Falta de cuestiones. Esta noche pues he querido hablar porque, bueno, hace cosa de un mes o así se ha creado una plataforma estatal donde multitud de organizaciones vinculadas con el mundo de la educación directamente o por algún área que las integra han sacado pues un manifiesto dirigido a los centros educativos. Dirigido a los centros educativos, ya sean primaria, secundaria, universidades, etcétera. Entonces, ese manifiesto, por supuesto que condena todo lo que se está hablando y son exigencias para el gobierno, pero también se quieren encauzar acciones a nivel de los centros educativos, que se posicionen. Hay un manifiesto que deberían tener acceso pues todos los centros educativos, empezando por aquí porque es lo que nos toca de más cerca, y se pretende que la primera gran acción sea que los claustros que componen estos centros den un paso adelante y puedan adherirse a este manifiesto y trasladarlo a los correspondientes consejos escolares, con el fin de llevar a cabo actividades desde los centros educativos. Entonces, entiendo que es complicado porque las primeras dos acciones, aparte de la adhesión en los claustros, se componían de hacer una lectura de todos los niños y niñas asesinados hasta el momento, pero exige bastante organización. Y por otro lado, se hablaban de encierros, ¿no?, que ya se ha hecho alguno y ha sido un poco sonado. Entonces, por el momento sería hacer un llamamiento a los centros educativos de Conil, centro a centro, colegio a colegio, instituto a instituto, y que esto pase a otros municipios y cada vez seamos más los que se dan un paso adelante, no guardan silencio y se posicionan contra esta barbarie. Entonces he encontrado este momento para poder divulgarlo, así que quien quiera lo pasaré de todas formas a todos los colegios de Conil para que se puedan suscribir y coordinar acciones y decir basta a esta atrocidad, barbarie o no sé qué palabra utilizar en concreto. Así que hago un llamamiento para ellos y que realmente seamos más. Y viva Palestina libre. Bueno, yo simplemente deciros que hay un dicho que dice: más vale encender una pequeña vela que maldecir a la oscuridad, ¿no? Hoy hemos encendido una pequeña vela, muchos de los que estamos aquí, y muchos conileños, y con esto quiero decir que vamos a seguir luchando, trabajando y alzando la voz contra la injusticia y desde luego contra la barbarie que se está cometiendo en Palestina, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando como asociación aquí en Conil. Tenemos previsto un taller de bordado palestino, tenemos también previsto y hemos pedido autorización para hacer un mural y desde luego participaremos en las movilizaciones que hay previstas en todo, sobre todo en la provincia de Cádiz, en la Janda y en la provincia de Cádiz.
y con la Asociación Pro Derechos Humanos y con Cádiz por Palestina, con la Anda por Palestina. Vamos a seguir trabajando, no podemos dejar que esta masacre, que este exterminio caiga en el olvido, sino tenemos que poner de nuestra parte para que se hable constantemente de ello y los gobiernos, los partidos políticos, las instituciones se le caiga la cara de vergüenza y tomen medidas efectivas para acabar con esta barbarie y con este ataque a los derechos humanos, ¿no? Yo muchas gracias por la asistencia y continuaremos, vamos, seguimos y adelante siempre. Venga, sí. Yo, en nombre de Derechos Humanos, daros las gracias y deciros que los ciudadanos y las ciudadanas somos los que hacemos política, que nos tenemos que mover, que hay que hacer activismo y reivindicación, que los políticos dependen de que le votemos y de que actuemos, que no nos paremos, que no dejemos de poner en el foco la barbarie que se está cometiendo un genocidio con todas las letras, lleva muchos años cometiendo ese genocidio. Lo que ocurre es que a veces va a golpe de noticias o a golpe siguiendo una serie de calendarios que no son los de la ciudadanía. El pueblo español, la ciudadanía española, la ciudadanía europea es mucho mejor que sus gobernantes, sigamos siéndolo. Y viva Palestina libre y por la lucha del pueblo palestino. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! 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 ¡Palestina vencerá! Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. 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 Palestina, Palestina libre. Viva Palestina.